Mi nombre es Fabián Miño, soy de la Universidad Técnica de Ambato y esto es un video para la clase de medidas eléctricas. El tema del video va a ser corriente alterna. Podemos empezar nuestro video aclarando cuál es la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. Ya. Especificamos que la corriente continua la corriente continua circula solo en un sentido, ¿ya? Y la corriente alterna, en cambio, como su nombre mismo lo indica, circula durante un tiempo en un sentido y después cambia en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Este tipo de corriente es la que nos llega a nuestras casas, o sea, lo que nos proporciona la empresa eléctrica. Ya. Y esto es lo que usamos en nuestros televisores, en nuestras refrigeradoras, en nuestros microondas y en todos los productos que necesiten de energía eléctrica en nuestros hogares. Ya, empecemos con la representación gráfica de una señal de corriente alterna. Como les voy a indicar un gráfico, este sería una representación de una señal de corriente alterna. Ya. En este gráfico podemos recalcar que el voltaje, que aquí también debemos considerar que este voltaje es alterno y tenemos que la magnitud de este varía primero hacia arriba y luego hacia abajo, ¿ya? Y nos da una forma de onda llamada onda sinusoidal. Esta onda sinusoidal es propia de bueno, existen varias formas de graficar la corriente alterna, pero si tenemos una onda sinusoidal o diferente y que no sea una línea recta, ya es porque tenemos una corriente alterna. Ya. Aquí también cabe recalcar que la corriente alterna no se ocupa directamente en los productos que ocupamos en nuestra vida diaria, sino que la empresa eléctrica proporciona corriente alterna ya que su costo es más barato y es más sencillo distribuirla, por así decirlo, a todos los hogares. De ahí cada artefacto o cada cosa eléctrica que ocupe esta corriente es la encargada de transformar la corriente directa si la necesita. Ya. Aquí cabe recalcar que en corriente alterna ocupamos mucho los términos que son capacitores e inductores. En corriente directa solo se utilizaba voltaje, corriente y resistencias. Ya, en este ya entran capacitancias e inductancias. Y primero definamos qué es una capacitancia. La capacitancia es la capacidad que tienen todos los conductores eléctricos de poder admitir cargas cuando son sometidas a un potencial. Se define también como la razón entre la magnitud de la carga en cualquiera de los conductores y la magnitud de la diferencia de potencial entre ellos. La inductancia en cambio, la inductancia es una propiedad de los circuitos eléctricos por la cual se produce una fuerza electromotriz cuando varía la corriente que pasa, ya sea por el propio circuito o ya sea por el circuito próximo a él o el elemento que tiene inductancia. Ahora procederé a indicarles cómo sería un circuito con corriente alterna. Aquí podemos ver en nuestro circuito que tenemos resistencias, tenemos una inductancia, una capacitancia y una fuente de corriente alterna. Esto quiere decir que en todo caso, si resolviendo el circuito y realizando las gráficas de los elementos, me tiene que dar una señal sinusoidal. Ya. En nuestra materia, la cual es medidas eléctricas, ocupamos esta corriente alterna en diferentes puentes de corriente
como es el puente Maxwell tipo A y tipo B. A continuación les voy a indicar un puente de corriente alterna. Ya. Aquí tenemos un puente de corriente alterna. Como podemos observar, si ya se tiene un previo conocimiento de puentes, existen los puentes de corriente directa, los cuales solo se ocupan resistencias, y el fin de estos puentes es buscar otra resistencia. En este caso, como es corriente alterna, se ocupa impedancias. Ya. La impedancia es la unión de dos elementos, o parte real y parte imaginaria. Esto se puede encontrar bastante en los puentes de corriente alterna, ya que en nuestros puentes de corriente alterna tenemos 4 impedancias conectadas, y a esta les distribuye una fuente de corriente alterna, y en el medio tenemos conectado un galvanómetro. Ya, el punto de estos puentes es buscar una impedancia. O sea, si de 3 impedancias que tenemos en un puente normal, debemos encontrar la cuarta. Ya. Algo que también me faltó mencionar es el uso de fasores. En corriente alterna el uso de fasores es fundamental. Pero, ¿qué es un fasor? Un fasor es un número imaginario, que en este caso lo representaremos con J, y el valor ya sea de una capacitancia e inductancia. Aquí también cabe recalcar, y es de mucha ayuda, que cuando tenemos por lo general menos J y un valor, es una capacitancia, y cuando tenemos más J y un valor es una inductancia. Por eso la fórmula para encontrar, para pasar, si solo me dan el valor de la capacitancia, viene a ser menos J sobre omega C. Omega, que viene a ser la velocidad angular, que se la puede reemplazar por 2pi por la frecuencia. Y en el caso de las inductancias, tengo omega, tengo que J es igual a omega por el valor de la inductancia. Igual que el anterior, J es el valor fijo, y este vendría a ser nuestro fasor o nuestra parte imaginaria. Ya. Ahora procederé a explicar un poco más de corriente alterna y para qué sirven los fasores. Bueno, aquí tenemos la onda de sinusoidal que nos produce la corriente alterna. Podemos mencionar algunas características de los fasores, que podemos representarle en números polares o triangulares, y se los puede trabajar en polares o triangulares. Es preferible tratarlas como vector. Esto quiere decir que se las debe ocupar rectangulares, con componente real e imaginaria con la letra J. Ya. Esto también cabe recalcar que los fasores representan una variable eléctrica o una determinada frecuencia omega. Ya. Bueno, eso es lo que les puedo mencionar de corriente alterna. Claro que yendo más allá, se puede saber mucho más de la corriente alterna, de sus usos y todo lo que ella conlleva y sus beneficios. Muchas gracias.